diseño y no cumple con la parte de continuidad. Nosotros vamos a diseñar para que el servicio de agua sea constante y no se detenga en ningún momento. El segundo punto es la calidad, que quiere decir que las características del agua no representen riesgo para el usuario. Es decir, yo creo que nadie se toma una agua como la que vemos a la derecha. Tenemos que enviar agua que cumpla con las características cuantificadas. Vamos a ver. De forma nos va a garantizar que el agua que enviemos no cause un riesgo a la salud del usuario. El siguiente punto es la presión. Perdón, voy a aceptar a uno de sus compañeros. La presión del agua en las tomas domiciliarias. Entonces, la presión requerida para un funcionamiento vive en un edificio de departamentos, pues no aplica tan. ¿Por qué? Porque la presión de agua en una toma domiciliaria tiene que ser por norma entre 10 y 50 metros columna de agua. ¿Esto para qué? Para canales como la que tenemos en pantalla, bueno, el ejemplo que tenemos en pantalla, que son niveles que cuentan con un tinaco en la azotea, la presión tiene que llenar por lo menos el tinaco de una casa habitacional 2 meses. Por eso se recomienda que la presión mínima de 10 metros en el agua, es decir, 1 kilogramo de presión. Ya veremos nuestras convertidas y las unidades que vamos a manejar en el semestre adelante. Y también que la presión no sobrepase los 50 de agua. ¿Por qué? Porque si supongamos que esta casa habitacional no tiene este tinaco que tiene directamente en la toma domiciliaria y conecta directamente sus muebles sanitarios, pues una presión superior a los 50 metros de columna de agua puede reventar las válvulas angulares de estos elementos. Entonces, la presión requerida para la cual nosotros vamos a diseñar es para que trabajen eficientemente los tinacos y los muebles sanitarios de las casas habitacionales. Directamente para edificios de departamentos de 3 o más niveles, perdón, 3, 4 o más niveles, porque ahí pues ya depende del sistema interno, una bomba o un equipo hidromático que normalmente se utiliza. Pero nosotros para casas habitacionales de hasta 2 niveles debemos cumplir con una presión eficiente. Como les comentaba, la mínima es de 10 metros, que es lo mismo que 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Normalmente nosotros vamos a manejar las presiones para todos los cálculos en metros, pero en un manómetro o por ejemplo, en los catálogos de la presión interna que resisten las tuberías, lo vamos a considerar. Lo iré también. El último punto es la asequibilidad. ¿Qué significa este término? Que existe para todo. El agua que mide en la toma domiciliaria, que tenga accesibilidad física, tengas que caminar miles de kilómetros como sucede en algunos pueblos, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, que tengas que caminar para poder encontrar una toma de agua potable y que además sea la cantidad para satisfacer las demandas de todos los usuarios. Esos son los 4 puntos que debe cumplir el sistema de abastecimiento de agua potable: continuidad, calidad, presión y asequibilidad. Los componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable son 6 que están en pantalla: una fuente de abastecimiento, una obra de captación, el sistema de potabilización, obras de conducción, tanques de regularización y redes de distribución. En ese orden también, bueno, los vamos a ver en ese orden, y también en ese orden se encuentran desde el inicio del sistema de abastecimiento las redes de distribución. Estos 3 primeros temas, además de que los vamos a ver principalmente de forma teórica, porque corresponden a una fase previa de investigación, y de estudios,
Dos de ellos corresponden a la parte de diseño y a los que más atención. La fuente de abastecimiento lo vamos a poner o lo vamos a revisar en el semestre de manera más teórica, igual estos dos, pero una vez que entremos a obra de conducción en adelante van a ser puros cálculos. No sé si se acuerdan de la sesión del lunes pasado, les comentaba que la primera parte del curso es un poco teórica. Entonces por eso vamos a meter estas del Kahoot y unos cuantos videos para reforzarlo, pero a partir de obras de conducción todo va a ser numérico o prácticamente todo. Entonces así vamos a estar trabajando. Un sistema hidráulico urbano se compone por lo que ustedes ven en pantalla, lo cual es una fuente de abastecimiento que puede ser una cuenca en donde se construye una presa y de aquí se hace una toma directa hacia nuestra planta de tratamiento. O también la fuente de abastecimiento pueden ser pozos, como lo podemos ver aquí, pozos profundos o pozos poco profundos, en donde extraemos agua de acuíferos de esta zona, o incluso la fuente de abastecimiento puede ser un río, en donde se construye una toma directa y se lleva todo a la planta de tratamiento, es decir, al sistema de potabilización. Porque aquí, por ejemplo, en la cuenca, perdón, en la presa, en el río, podemos tener agua de color verdosas, cafés, como la mayoría de los ríos o presas que conocemos. En la planta de tratamiento se va a potabilizar el agua, la vamos a conducir a un tanque de regularización y después se va a mandar por la red de distribución hacia la población. Una vez que el agua se utilizó, entonces se lleva por la red de alcantarillado, que son las líneas verdes que vemos ahí, hacia una planta de tratamiento de aguas residuales y se disponen finalmente en un cuerpo de agua, no en una laguna. Nosotros, en nuestro temario abarca hasta este punto, es decir, de la red de distribución para atrás. No nos vamos a meter con las líneas verdes, eso es del siguiente curso, que es alcantarillado, pluvial sanitario. Entonces, vamos a ver nosotros en este curso desde aquí, desde las posibles fuentes de abastecimiento hasta las tomas domiciliarias en la red de distribución, en las líneas rojas. Bueno, de hecho, aquí en la planta de tratamiento, es decir, la planta potabilizadora, no vamos a entrar tan a detalle porque es una de sus optativas. Para décimo semestre pueden ustedes meter una materia que se llama PETACH, me parece, plantas de tratamiento de agua para consumo humano, y esta creo que no es optativa de historia en octavo, plantas residuales. Eso ya lo verán más adelante, esto se los voy adelantando. No vamos a entrar tan profundo en estos temas de potabilización. Y aquí otro diagrama de cómo es el abastecimiento del cable, el alcantarillado. Tenemos en nuestro río una toma directa, puede ser una estación de bombeo, que va hacia la planta de potabilización. Luego la conducimos hacia los tanques de distribución, bajamos distribución hacia todos los puntos donde va a haber agua. Es lo que vamos a aprender a diseñar a lo largo de este semestre. Por lo tanto, el alcance de un sistema de abastecimiento de agua potable es inicio en la fuente de abastecimiento y se complete a las tomas domiciliarias. Ese es el alcance del sistema de abastecimiento de agua. Y es pregunta de Kahoot, se los voy adelantando. Para nosotros poder realizar el diseño de estos sistemas de abastecimiento, necesitamos hacer por lo menos estudios, que es un reconocimiento sanitario para encontrar la naturaleza geológica. Las posiciones con alcantarillado son muy importantes porque nos van a definir las fuentes y la proximidad de los posibles desechos de contaminación hacia nuestra fuente, y las características y las eficiencias de las plantas de tratamiento cercanas al lugar donde vamos a construir nuestro sistema de cimiento. El segundo estudio para conocer el pozo, las
características de la cuenca de un río o una laguna, los niveles de agua y estudios de presión. Y finalmente un estudio de aspectos económicos, cuál es el que más nos conviene para aumentar costos de construcción, operación y mantenimiento, el costo de las obras de protección en caso, por ejemplo, de que sea un pozo, cómo lo vamos a proteger, y el tipo de tenencia de terreno para no tener problemas con los hábitats. Eso también lo vamos a ir complementando más adelante, pero son los 3 estudios mínimos que necesitamos para la planeación y el diseño del sistema de abastecimiento. Esta fase de planeación y diseño, pues, se define principalmente, perdón, se define principalmente por el artículo 115 constitucional, el cual establece que hasta dónde es el alcance de los municipios, qué es lo que los municipios tienen a su cargo. Y dentro de esos cargos que tienen es el agua potable y el agua. Es por eso que lo mencionamos para saber dónde contemos nosotros como diseñadores y planeadores directamente con el gobierno pues de la idea en la que estemos trabajando. No pueden, por ejemplo, estas utilizadoras como de esas son más micro y nosotros la población. Para nosotros, pensar que toda la población llegue y ya que algunos requieren o no están seguros con lo que se manda y portabilizan o compran sus garrafones, es cuestión de ellos. Pero nosotros debemos dar el envío de agua potable y el alcantarillado de agua a la población por medio del gobierno. No hay empresas privadas para eso. Por lo tanto, para nosotros hacer esta planeación inicial de un sistema de abastecimiento de agua potable, tenemos que entrar a lo que es el plan de desarrollo municipal. Esto es muy importante, porque es importante conocer los proyectos a futuro, los que se están construyendo y aquellos que se van a abandonar. Ahorita a lo mejor todo va muy rápido, todo suena como que no conocemos nada, pero cuando empezamos a definir un sistema de abastecimiento de agua, primero es que además pongamos esta población. Imaginemos que aquí hay un edificio que se dañó con el sismo hace ya algunos años y que todavía no se tira ese edificio. Y antes era un edificio de oficinas. Y ahora se va a demoler y se va a construir un edificio más o del mismo tamaño, se va a construir un edificio del mismo tamaño, pero con otro uso de suelo habitacional o uso de suelo de servicios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el actual, pues nos va a salir una demanda de agua diferente a lo que realmente se va a demandar cuando ya esté construido el sistema de abastecimiento de agua. Por eso es importante conocer el desarrollo municipal de la entidad en la cual vamos a estar trabajando para conocer los proyectos a futuro, los que se están construyendo y aquellos que se van a abandonar. Quizá por aquí haya alguna construcción que está abandonada y que sí se va a mantener, entonces no hay que tomarla en cuenta para el sistema. Por eso es importante. En cuanto a la información general que vamos a necesitar para cada uno de los proyectos o tareas que vayan dejando de proporcionar, pues es la localización de la población, localización geográfica, las vías de comunicación para un proyecto, cómo vamos a llegar a ese sitio, el carácter de la población, es decir, las actividades económicas predominantes son muy importantes para determinar el consumo de la persona. Otra información, la orografía, principalmente las últimas dos, la descripción de la calidad del entorno, es decir, la proporción. Y como estudios previos, pues tenemos muchos. Esta materia es de esas que me parece que comienzan en el último semestre, donde ya empiezan a juntar con nuestras materias. Y para ello necesitamos conocer, tener estudios previos y saber interpretarlos, obviamente, de estudios topográficos, demográficos, directamente tenemos que ver con los censos poblacionales, geotécnicos para los pozos profundos,
estudio del clima, determinación del periodo económico del proyecto y su vida útil. La determinación de la población del proyecto la vamos a hacer con base en los censos que hace INEGI y el estudio de las fuentes de abastecimiento será a nuestra localidad. Esto parece que es un poco aburrido, pero hay que mencionarlo. Ya vamos a terminar este primer tema. Y para nosotros diseñar, lo primero que vamos a hacer es ubicar la distribución de la población del proyecto y cuántos usuarios o cuántos habitantes hay. Vamos a determinar los gastos de diseño y con base en estos gastos diseñaremos cada uno de los componentes del sistema. Determinar cantidades de presupuestos para poder pasar a un estudio económico financiero y finalmente un estudio de impacto ambiental. El curso abarca hasta aquí, hasta el diseño de cada uno de los componentes, pero voy a tratar de meternos hasta el cuarto porque muchas veces ni en presupuestación vemos cantidades de obra. Entonces, voy a tratar de llegar hasta el punto 4. 5 y 6 ya se quedan fuera del alcance de este curso, pero para un proyecto de civil, para un proyecto de abastecimiento de agua. Y ahora sí, ya para terminar este primer tema, vamos a ver las componentes de un sistema de abastecimiento de agua. Todas están expresadas aquí en esta imagen. No le hagan caso al diagrama, perdón, a los números del diagrama. No van en este orden, pero es la imagen como más cercana que encontré para un sistema de abastecimiento de agua. Lo primero es la fuente de abastecimiento y en la imagen tenemos tres tipos de fuente. Observen, aquí tenemos un pozo profundo, están sacando agua de este acuífero, tenemos una toma directa de un río y una toma directa del mar. Estas serían las fuentes de abastecimiento. Obras de captación es literal la obra civil, la construcción que hacemos para disponer de esa agua. En el caso del río y del mar, a un conjunto de tuberías que van directamente al cuerpo de agua y succionamos agua desde ese cuerpo. Y en el caso del pozo profundo sería un conjunto de equipos electromecánicos, específicamente tubería y bombas, para poder sacar el agua desde el acuífero. Luego tenemos el sistema de potabilización, que serían este y este. Están separados porque el sistema de potabilización, como lo vamos a ver más adelante, es diferente para agua salada que para agua dulce, pero pues podemos tener uno u otro, ¿no? El sistema de potabilización cuenta como un solo elemento. Las obras de conducción son todas las tuberías que salen del sistema de potabilización y pueden ser por gravedad o por bombeo. Aquí tenemos un tipo de bombeo que envía el agua a los tanques de regularización y tienen la función de almacenar y, como su nombre lo dice, regular la cantidad de agua que sale hacia la red de distribución, son estas tuberías que se ven que entran a la población. ¿Qué necesitamos nosotros saber de una fuente de abastecimiento? Y lo vamos a aprender a lo largo del semestre. Pues cuánta agua hay en esta fuente de abastecimiento, con cuánta agua disponemos de un pozo o de un río, qué calidad tiene el agua. Esto nos va a servir directamente para diseñar el sistema de potabilización y qué distancia tiene con respecto a la población. Esto nos va a ayudar a definir los costos de operación y mantenimiento de nuestro sistema de abastecimiento. Luego pasamos a la obra de captación y lo que vamos a aprender este semestre es a definir cuál es la obra más conveniente, si una presa o una toma directa desde un río, desde un lago. Vamos a definir dónde construir la obra de captación, lugares donde sí se puede y donde no se puede construir, y qué equipos vamos a utilizar, de qué potencia las bombas, una bomba centrífuga horizontal, una vertical, una estación de bombeo flotante, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en el curso. Con el sistema de potabilización, nosotros vamos a ver qué procesos de potabilización se deben usar dependiendo de las características que tiene el agua en la fuente y el tamaño que debe tener la planta potabilizadora, que va a depender del tamaño de la población. Y como les comentaba, a quien le interese mucho la parte de potabilización de sistemas de tratamiento de agua para uso y consumo humano,
está una clase optativa me parece que es en 10º semestre, que se llama PETACH. Para las obras de conducción, que es como empieza la parte más interesante del curso, vamos a definir el material que debemos utilizar y el diámetro que deben tener las tuberías. Todo el curso se va a enfocar mucho en el cálculo de diámetros, cálculo de presiones internas que deben tener las tuberías para pasar a los tanques de regularización, en donde vamos a definir la capacidad que va a tener el tanque. Puede ser un tanque superficial o un tanque elevado. ¿Qué tipo de tanque colocar? Precisamente vamos a definir entre elevado, superficial y enterrado, y dónde colocarlo. Una vez que definimos eso, trazamos las redes de distribución y vamos a definir qué tipo de red de distribución usar, qué diámetro deben tener esas tuberías, qué presión requiere el sistema y dónde ubicar las válvulas de seccionamiento que vamos a conocer a lo largo del semestre. Todo esto es, en resumidas cuentas, lo que vamos a aprender este semestre y pues viene resumido aquí en este diagrama. Y con eso terminamos el tema de componentes funcionales del sistema de agua potable. Es como una introducción hacia lo que vamos a ver en este semestre. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Oh. Ok. Ay. Entonces vamos a comenzar con el tema 2, que es calidad del agua para uso y consumo humano. Y ahora sí ya vamos a entrar específicamente en los primeros temas. Recuerden, es una parte un poco teórica, vamos a tratar de hacerlo muy ameno. Y el objetivo es que ustedes expliquen los objetivos que debe satisfacer el sistema y las funciones de sus principales componentes, como en el objetivo pasado, pero diferenciaremos las responsabilidades de las órdenes de gobierno y nos interesa mucho aquí encontrar las normas, la parte legal de lo que nosotros vamos a calcular, la parte cuantificable de las características del agua. El contenido es, primero vamos a definir qué es agua potable, vamos a ver las leyes, los reglamentos y las normas. De hecho, nos vamos a enfocar en una norma oficial mexicana que establecen los estándares de calidad de agua potable. Vamos a ver las características que puede tener el agua, así como la vamos a encontrar en la fuente de abastecimiento, y las impurezas comunes del agua y sus Pero efectos. manchas con todo mi corazón. Entonces ya vimos los componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable, y este tema, que es características del agua, nos afecta directamente aquí. En la fuente de abastecimiento, por ejemplo, los canales de Xochimilco, tendríamos que analizar qué características tiene y si la podemos utilizar como eh, una fuente de abastecimiento para una población, y nos va a definir el sistema de potabilización. Otra vez poniendo el ejemplo del agua de los canales de Xochimilco, dependiendo qué tan contaminada esté el agua, vamos a definir cómo debe ser su sistema de potabilización para asegurar que el agua enviada a la población no cause daños ni efectos nocivos. Entonces comenzamos definiendo justamente qué es el agua potable. El agua potable se considera agua potable para uso y consumo humano a toda aquella agua cuya ingestión no causa efectos nocivos a la salud. Agua potable es el agua cuya ingestión no causa efectos nocivos en la salud, así de simple. Y se considera que no causa estos efectos cuando se encuentra libre de organismos patógenos, es decir, microorganismos, virus y bacterias, y de sustancias tóxicas, concentraciones elevadas, por ejemplo, de plomo, cobre, aluminio, y además cumpla con los requisitos que se señalan en el reglamento dependiendo de dónde estemos ubicados, ¿no? Las normas cambian dependiendo de si estamos en México, en Estados Unidos, en Holanda, inclusive llega a cambiar entre los mismos municipios. Entonces, la parte legal depende del sitio en donde estemos ubicados. ¿Cómo se potabiliza el agua? Pues nosotros
necesitamos agua bruta o agua cruda directamente de la fuente de abastecimiento, se conduce hacia, bueno, se utilizan tuberías de conducción para trasladar el agua hacia la planta potabilizadora, en donde vamos a tener procesos como floculación, filtración, ya los vamos a ver en su momento, y se realiza un proceso de potabilización para finalmente conducir agua potable, libre de efectos dañinos a la salud humana, hacia la población. Entre las leyes y reglamentos más importantes que vamos a utilizar está pues el artículo 27 de la Constitución Política que mencionábamos hace rato, que indica que es obligación del municipio entregar agua potable, y algunas cuantas más que no voy a mencionar porque no las vamos a utilizar tanto, excepto esta, la NOM 127 de la Secretaría de Salud de 1994. Hay una actualización, me parece, al año 2000, pero el nombre no cambió porque solo fue una actualización, no fue como tal una modificación a la norma, y nos establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos a los cuales debe someterse el agua para su potabilización. Es la que más vamos a utilizar en estos primeros temas. Aquí está el nombre y la vamos a utilizar mucho porque indica de manera cuantificable la calidad que debe tener el agua. Es decir, nosotros hasta este punto, o no sé si alguien sea muy curioso con los sistemas de abastecimiento de agua, pero no sé hasta este punto si alguien conozca cómo cuantificar el color en el agua o la turbidez. Son cosas que nosotros vemos y decimos, ah, está amarilla, ah, está verde, ah, es un agua café, pero no sabemos cómo cuantificarla. Y esta norma nos va a ayudar a establecer límites máximos permisibles para cuantificar estos parámetros en cuanto a bueno, ahorita lo vemos. Diferentes características del agua. La contaminación en el agua que se puede presentar se debe a la presencia de impurezas en tal cantidad y de tal naturaleza que, ojo, limitan el uso del agua para un propósito establecido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien sabe de dónde es esta imagen? De Chapultepec. Exacto, es el lago de Chapultepec. ¿Y cuál es el propósito del lago aquí? Es una zona turística, es una atracción donde pues la gente va a andar un ratito, incluso le da de comer a los patos. El simple hecho de arrojar comida a los patos contamina el agua. Entonces, el agua en este punto no está contaminada para su propósito, que es un propósito turístico. Obviamente ya si arrojamos como latas o botellas o basura fuera de este propósito, pues se contamina. Un agua de este color, no dudo que alguno de ustedes se anime a tomársela. Entonces, para el propósito de agua para consumo humano, esta agua no sirve. Pero para un propósito turístico, el agua no está contaminada. Entonces, este término contaminación es un poco subjetivo, es un poco ambiguo, porque depende del propósito establecido para dicha agua. Estas partículas que generan contaminación pues se dividen en tres clasificaciones y dependen de su tamaño. Las partículas suspendidas son las partículas más grandes que vamos a encontrar en el agua y son más grandes que el tamaño molecular del agua. ¿A qué me refiero con esto? Pues que flotan. Se encuentran soportadas en el agua por fuerzas de flotación y de viscosidad. Como si agregáramos, no sé, una rama o una hoja. Están flotando. Me fui a ejemplos muy grandes, pero es para que quede un poco más claro. Son partículas suspendidas en el agua. Se encuentran ahí, suspendidas y flotando por efectos de flotación y viscosidad. Luego, un poco más pequeñas, se encuentran las partículas coloidales, que también están suspendidas, pero que ya empiezan a exhibir las características de las partículas disueltas. ¿Cuáles son las disueltas? Son aquellas que ya se encuentran sostenidas en la estructura molecular del agua. No, estas, por ejemplo, no pertenecen a la estructura molecular del agua y estas sí, como cuando disolvemos azúcar en agua simple,
ya no se ven las partículas de azúcar y el agua toma un color como amarillo, beige. Entonces ya cambió la estructura molecular del agua porque añadimos y disolvimos esas partículas. Las disueltas ya están dentro de la estructura molecular del agua y las suspendidas no, y las coloidales están entre una y otra. ¿Cuáles son las características del agua que vamos a analizar? Son 4. Bueno, que vamos a analizar en realidad 3. Físicas y organolépticas, microbiológicas, químicas y características radioactivas. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, desbloquee su micrófono y lo pregunta. No hay ningún problema. ¿Y cuáles son las características físicas y organolépticas? ¿Alguien sabe qué significa organoléptico? ¿No? Bueno, es lo que aparece aquí, que se puede detectar por medio de los sentidos, como son el color, el olor, los sólidos, la temperatura y la turbidez. La conductividad eléctrica no se puede determinar por medio de los sentidos, pero cuenta como característica física porque la conductividad eléctrica en el agua depende de las partículas disueltas en la misma. Por eso cuenta como característica física. Y de estas, en el laboratorio van a analizar ustedes color, turbiedad y ya, de características físicas ya. Entonces vamos a ver un poco acerca de estas características. El color, como ya creo que la mayoría sabemos, el agua pura no tiene un color específico. El efecto del color se debe a las impurezas con las cuales ha estado en contacto el agua. Y existen dos tipos de color, color aparente y color verdadero. El color aparente se debe principalmente a materia suspendida, es decir, las más grandes, las partículas más grandes, partículas suspendidas. Gracias a esas partículas se presenta un color aparente. Una vez que nosotros realizamos una filtración al agua, se queda el color verdadero, ya que esto se debe a los sólidos disueltos, es decir, las partículas más pequeñas. Y para removerlos necesitamos procesos químicos. Ya no podemos eliminarlos con procesos físicos de partículas suspendidas como están aquí, sino procesos químicos para desestabilizar eh, las partículas disueltas en el agua. Perdón, es que un mensaje importante. Las fuentes que provocan color en el agua, pues es prácticamente todo con lo que está en contacto con el agua. Por ejemplo, cuando el agua está en contacto con despojos orgánicos, como mencionábamos, pasto, tierra, pues toma un color verdoso, amarillo, como xochimilco. Cuando el agua está en contacto con depósitos de hierro, por ejemplo, causan un agua rojiza. Y también cuando está en contacto con depósitos de manganeso, un agua marrón o negra. Incluso cuando está en contacto pues, con el patio se torna gris, ¿no? Prácticamente todo con lo que está en contacto el agua le genera un color. ¿Cuáles son los impactos de un agua con un colorado? Pues es estéticamente inaceptable y por supuesto afecta el mercado para su uso doméstico. El límite máximo permisible para el agua para color, perdón, en el agua lo establece la norma 127. Y vamos a comentar aquí, por favor, busquen la norma 127 de la Secretaría de Salud de 1994. Nada más pongan esto. Y por favor, chequen por ahí. Primero vienen la parte de definiciones y luego van a empezar a salir los límites máximos permisibles. ¿Cuánto es el límite máximo permisible de color que les da para el agua potable según esta norma? 20 unidades en escala platino-cobalto. Exactamente, 20. 20 unidades de color en la escala platino-cobalto. Gracias. ¿Cómo vamos a medir esas 20 unidades? Pues existe este aparato que se llama colorímetro. No voy a entrar en detalles porque esto lo van a ver en el laboratorio, pero pues tiene una escala de color en un disco graduado
y lo que hacen es comparar una muestra con otra, una muestra de agua limpia, agua sin color, y la muestra, por ejemplo, esta que puede ser de un lago o de un río, y encontrar el color que le corresponde. Si se encuentra debajo de 20, ya tiene palomita en cuanto a color para hacer agua potable, y si se encuentra arriba de 20 hay que someterla a un proceso de potabilización. La siguiente característica física es la turbiedad, y la turbiedad expresa, la turbiedad es la expresión de la propiedad óptica, es decir, lo que nosotros vemos de una muestra de agua que los rayos nosotros hacemos de luz por una bueno, y de luz en línea recta cuando tiene vamos a tener una velocidad muy baja porque va a permitir prácticamente que la luz pase completa hacia el otro extremo y que es una esta turbiedad se da principalmente a presencia de las partículas suspendidas y coloidales, es decir, las grandes. La turbiedad se remueve utilizando un proceso de coagulación, sedimentación y filtración, en donde va disminuyendo la cantidad de sólidos suspendidos en el agua hasta llegar a un agua clarificada. La turbiedad se debe remover, que al igual que el color, un agua turbia como la que tenemos aquí a la izquierda, pues genera un rechazo de la población. Nosotros no nos vamos a tomar un agua que viene de ese color, bueno, a menos que sepamos que es de algún sabor, ¿no? Y remover la turbiedad además facilita la filtración en el proceso de potabilización. Ya veremos los procesos más adelante, pero si nosotros añadimos cloro a esta, va a tener el cloro una eficiencia menor que añadir cloro a esta. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos sólidos que pueden albergar agentes patógenos y aquí no, aquí ya no hay sólidos, aquí se ataca directamente a los microorganismos. La turbiedad se mide y lo van a hacer también en el laboratorio, un equipo que se llama turbímetro. Se debe medir más pronto posible la obtención de la muestra porque si no se empiezan a sedimentar los sólidos suspendidos, como podemos ver aquí, empiezan a ir al fondo. Por eso se debe medir más pronto posible y se mide en UTNs, unidades de turbiedad felométrica o NTU en inglés. Y la norma también nos establece un límite para turbiedad. ¿Alguien sabe cuánto es el límite o lo pueden checar por ahí en la norma? Me parece que es unidades, ¿no? 5 unidades de turbiedad metelométrica 5 y bueno, van a ver estas, como les contaba, las van a ver en cada uno del laboratorio y olor y sabor no las van a ver en el laboratorio, pero pues vamos a mencionar rápidamente que las sustancias que producen olor siempre van a producir sabor y las sustancias que producen sabor no siempre producen olor. Entonces, ojo ahí para el momento de potabilizar. ¿Cuáles son las fuentes? Al igual que el color, pues prácticamente cualquier cosa con la que esté en contacto el agua. Y el límite máximo permisible en la norma establece que deben ser simplemente agradables a los sentidos. Esta no es cuantificable porque es o son dos características más subjetivas, depende de pues, cada persona, ¿no? Cómo esté el paladar, son la nariz. Algunos detectamos más o menos olor y sabor. Por ejemplo, algunas personas dicen que el agua sabe a cloro, ¿no? En algunas tomas de agua. Y por eso creo que la mayoría de ingeniería se va para arquitectura, porque sabe menos a cloro y cosas así. Entonces, siempre y cuando a la mayoría de la población se encuentre agradable a sus sentidos, va a cumplir con olor y sabor porque no se va a poder satisfacer las necesidades en estas dos características del 100% de la población. Siempre alguien va a estar descontento, pero mientras la mayoría, o para la mayoría, se agrade los sentidos, eso será suficiente.
Las características químicas. Estas son las debidas a elementos o compuestos químicos que como resultado de la investigación se ha comprobado que causan efectos nocivos a la salud humana. ¿Cómo causarían efectos nocivos a la salud humana? En concentraciones muy altas. Y por eso está la norma, la NOM 127, nos establece límites máximos permisibles para diferentes características químicas del agua. Esto solo es un fragmento de la tabla que pueden encontrar en la norma. ¿Y de qué depende? Pues depende de la toxicidad de la característica. Por ejemplo, el cobre. El cobre tiene un límite permisible de 2 miligramos por litro porque es menos tóxico que el aluminio. Si te intoxicas con el aluminio, tienes que tener un agua con una concentración mayor a 0.2 miligramos por litro. Debajo del 0.2 tenemos estamos seguros de que no va a causar algún efecto nocivo a ninguna persona. Pero, por ejemplo, el mercurio, que sabemos que es un metal muy tóxico, su límite máximo permisible es 0.001. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí podemos ver claramente como dependiendo de la toxicidad de la característica, su límite permisible va a ser menor si es muy tóxica o mayor si es más amigable con las personas. Los cloruros o los fluoruros, por ejemplo, que son utilizados incluso en pastas de dientes, pues tienen límites permisibles más amplios porque no son tan tóxicos como algunos otros metales o algunas otras características. Es importante mantener todas estas características dentro del límite máximo permisible para evitar ciertas complicaciones. Algunas de las que podemos encontrar, por ejemplo, el cloro, forma trialometanos al usarse para desinfectar aguas. Esto se ve muy seguido, por ejemplo, en albercas o piscinas, cuando se combina con materia orgánica y por eso es muy peligroso que la gente haga pipí en las albercas porque no, bueno, no solamente por la parte higiénica y sanitaria, sino porque el cloro que se utiliza en las albercas para desinfectar, al en contacto con materia orgánica, forma trialometanos, y al igual que el cromo, los trialometanos causan cáncer. Entonces, por eso es importante, como, como un paréntesis, no hacer pipí en las albercas, ¿no? Pero es una de las, de las causas dañinas por enzimas permisibles y de dan cuenta el cloro es el único, la tabla obviamente continúa más, pero el cloro es el único que tiene un límite mínimo permisible de 0.2 les dice a 0.5. ¿Alguien tiene alguna por qué se utiliza el cloro o por qué el cloro es el único que tiene un límite mínimo permisible? ¿Alguna idea? Bueno, pues el cloro le ponen este límite mínimo permisible porque el cloro es el agente que se utiliza para desinfectar. Y si nosotros al enviar agua garantizamos que por lo menos lleva una concentración de 0.2 miligramos por litro, estamos garantizando con esta concentración de cloro en el agua que no hay agentes patógenos, porque el cloro está actuando. Si lleváramos cero en cloro, podría haberse escurrido por ahí algún virus o alguna bacteria y causar alguna enfermedad. Entonces, por eso se determina que el cloro sea el único que tiene un límite mínimo permisible. Hay otro tipo de causas dañinas que generan estas características y nos vamos a enfocar ahorita en la dureza, porque la dureza no causa efectos directamente a la salud humana, sino que te puede causar incrustaciones en tuberías, como se puede ver aquí en esta imagen, y no solo en tuberías, sino en accesorios, como se ve en este codo o en esta regadera, incrustación en calentadores, como se menciona aquí, en estas serpentinas, que es donde se calienta el agua normalmente en un calentador. Y esto te va a generar impactos económicos, además de que te puede manchar ropa, platos, etc. La dureza es causada por calcio o magnesio, por iones de calcio o magnesio, y de hecho ustedes pueden identificar un agua muy dura cuando, no sé si alguien sea o haya visitado Guadalajara,
Cuando ustedes le abren a una llave, sienten un agua muy jabonosa. Así como que necesitan echarle, o cuando utilizan ustedes el jabón, no genera espuma. Necesitan utilizar mucho más jabón del que normalmente utilizan para generar espuma y poder sentirse limpios. Es a causa de un agua muy dura. Y aquí hay una tabla de cómo se consideran, pero la norma simplemente nos dice que estemos por debajo de los 500 miligramos por litro y con eso es suficiente para garantizar la salud de los usuarios. En cuanto a metales, pues tenemos metales muy tóxicos como el mercurio, el plomo o el cromo y metales no tóxicos como el cobre, el fierro y el aluminio, los cuales pueden llegar al agua al igual que las características físicas, pues el agua al estar en contacto con depósitos naturales, pero también con descargas de aguas residuales clandestinas, principalmente de industrias, y a veces también se puede llegar a dar el caso de que aguas residuales domésticas descarguen este tipo de metales. Esto también lo van a ver en la práctica 1 del laboratorio, en la cual van a determinar 2 características físicas y 3 características químicas. En metales va a ser es cobre y hierro, y también van a determinar cloro, así como color y turbiedad en el agua. Esa va a ser la práctica 1, ya lo verán en su momento en el laboratorio. Y si nos da tiempo de ver características microbiológicas, estas son muy fáciles, son aquellas debidas a microorganismos nocivos a la salud humana. Justo lo que no queremos, causar efectos dañinos a la salud, son las características microbiológicas. Esta parte es importante porque tiene que ver con su práctica 2 de laboratorio y para efectos del control sanitario se determina el contenido de indicadores generales. ¿A qué me refiero con indicadores? La norma te pide determinar coliformes totales y fecales. ¿Qué quiero decir con indicadores? Existen muchos tipos de bacterias, muchos tipos de microorganismos patógenos, y hacer pruebas en el agua para determinar cada uno sería súper tardado y además costaría muchísimo porque existen miles y miles y miles de agentes patógenos. Entonces lo que se hace es determinar indicadores de estos agentes patógenos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros al determinar coliformes fecales o totales en la muestra de agua, si sale que sí hay colonias de coliformes o colonias de coliformes fecales o de coliformes totales, quiere decir que sí hay presencia de organismos nocivos a la salud, agentes patógenos. Si no desarrollan colonias, no hay organismos nocivos. ¿Y cómo pueden llegar estos organismos a nuestra fuente de agua? Pues contaminando la fuente con aguas residuales o lixiviados o también de manera natural por heces de animales, principalmente pues, de animales como gatos, perros, puercos, etc. ¿Alguien sabe qué son lixiviados, por cierto? Bueno, yo lo vi en ingeniería ambiental, que es cuando, por ejemplo, las empresas mineras extraen materiales, extraen mercurio, por ejemplo, dentro del Uh-huh. proceso de extracción de los metales, bueno, hay ciertos contaminantes. Ok, más o menos va por ahí. ¿Alguien más que hayan escuchado este término? ¿Alguien sabe? No es todo ese líquido que escurre como de la basura. Exactamente. Es el líquido que escurre de todos los residuos. Su compañero, el que participó gracias a los dos, con las partes de la industria minera, tiene razón porque también generan residuos que generan líquidos. Pero eso es solo un ejemplo. Los Ok, lixiviados son todos los líquidos que se generan de todos los residuos que hay, residuos orgánicos, inorgánicos. Todo el líquido que genera la basura son los lixiviados. ok, profe, gracias. Y esto lo van a ver en su práctica 2 de laboratorio. Van a determinar colonias de coliformes fecales o totales, dependiendo de lo que les toque. Y pues estos organismos patógenos pueden llegar a las fuentes de abastecimiento con descargas clandestinas, como les comentaba. Por eso es importante colocar antes de una descarga una planta de tratamiento de aguas
o con depósitos de basura, depósitos finales mal establecidos o mal diseñados que se filtran al subsuelo. Y tenemos aquí, por ejemplo, un pozo de extracción de agua. Y si alguien llega al pozo y empieza a tomar de esa agua, pues ya está contaminada. No sale negra, ni sale café, ni con sólidos, pero eh, pues ya lleva agentes patógenos. Y es ahí donde podemos enfermar. Disculpe, profe. Sí, adelante. ¿Cuándo es la inscripción al laboratorio? Es de los avisos que tengo. Ya nada más terminamos esta lámina y pasamos ya a los avisos. Ok, gracias. Bueno, esta es la práctica que van a realizar en el laboratorio. Determinar el número de colonias de coliformes totales. Ya lo verán en su momento. Y cuál es el límite máximo permisible que indica la norma para coliformes. ¿Alguien lo puede leer o alguien se lo sabe? Pueden buscar la norma en Google. Para coliformes totales, el límite permisible es de 2 NMP, que es número más probable por Número cada más 100 probable. mililitros. Uh-huh. Y para organismos de coliformes fecales, aparece 2 UFC, que es unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros. Y también aparece no detectable, pero no sé a qué se refiere eso. Ok, gracias. Lo voy a proyectar, justamente es lo que quería que encontraran. Tienen que encontrar la versión más reciente de la norma. Y la versión más reciente indica, que les mencionaba yo que hubo una actualización en el año 2000, me parece, por aquí viene. Bueno, aquí en el nombre viene la actualización al año 2000. Y ojo con la norma que estén checando, porque el límite permisible se modificó. En organismos coliformes totales sí se permitían antes 2, el número más probable por cada 100 mililitros, y coliformes fecales que siempre ha sido de ausencia, es decir, 0 o no detectables. Pero ahora ya cambió y para todos es ausentes o no detectables. Es decir, no debe haber la presencia de ninguna de las colonias en el agua. Muchas gracias a quien lo investigó. No detectables en totales y no detectables en fecales, es decir, 0. Cuando hagan su práctica se van a dar cuenta de que en este filtro, en un filtro en el que hacen pasar la muestra de agua, pues empiezan a desarrollar estas colonias y nosotros queremos que no se desarrolle ninguna, que sean 0. Y como ya son 6:45, hasta ahí le vamos a dejar. Ya la siguiente clase es un poco más dinámica, vamos a hacer un pequeño ejercicio para relacionarnos más con la norma. Un par de anuncios. Bueno, antes de anunciar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Profesor, yo entré en altas y bajas y bueno, no recibí ningún correo. Ok, los que se dieron de alta en bajas, me permiten, se quedan al final, porfa. Profesor, Los demás, ¿alguna duda o alguna pregunta? Bueno, no los todos. No, excelente. Profesor, disculpe, ¿comparte las diapositivas al terminar el tema Sí, o al no terminar las el tema. comparte? Sí. Nos falta un cachito. Entonces, al terminar el tema, voy a subir las diapositivas a Classroom. Si no están todavía en Classroom, por eso les decía que me esperaran, me aguantaran tantito. Pasamos lista, intenté pasar lista. Vale, gracias. Entonces, por favor, y no se vayan a ir, me faltan. Paulina Aguilar, Presente. Michel Anaya. Sí, si llego a pronunciar mal algún nombre, me avisan, por favor.
Lo puse en el chat, gracias. Lander Casarrubias, Presente. Alberto Contreras, Presente. Arturo Corona, Presente. Alberto Espinosa, Presente. Joana Figueroa, Presente. Francisco Guzmán, Presente. Alberto Hernández. Presente. Los demás ya los vi en el Zoom de inicio, los que ya tienen un 1. Guadalupe Islas, Presente. Leonardo José, Presente. Leonardo López, Presente. Luis Luna, Fabricio Luna,